Tengo una pregunta para ti. ¿Cuántas veces has salido de una reunión de ventas convencido de que lo hiciste perfecto? Explicaste todo con claridad, el cliente estuvo atento, asintió todo el tiempo, y sin embargo nunca más supiste de él. El problema no es tu producto, no es tu precio, no es el mercado. El problema es que estás hablando demasiado, y cuando hablas demasiado el cliente deja de escucharte, empieza a pensar en cómo salir de la conversación, y termina diciéndote lo que quieres escuchar para poder irse, no porque esté convencido, sino porque ya terminó de escucharte. Fíjate en este detalle, hay un análisis de más de 20.000 conversaciones de ventas grabadas que encontró que los vendedores que más cierran hablan entre el 40 y el 45% del tiempo, mientras que los vendedores promedio hablan entre el 65 y el 75%. Eso es casi el doble, y produce la mitad de los resultados. Lo que nadie te cuenta es que hablar mucho en ventas no es señal de conocimiento ni de seguridad, es señal de ansiedad. Los vendedores que más hablan son los que más miedo tienen al silencio, los que no confían en que el producto se venda solo si hacen las preguntas correctas. Hoy vamos a ver por qué los mejores vendedores hablan menos, qué hacen durante el tiempo que no están hablando, y cómo puedes reestructurar tus conversaciones para vender más diciendo menos. Capítulo 1. El mito del vendedor elocuente. Hay un arquetipo que hizo un daño enorme a generaciones enteras de vendedores, el mito del vendedor elocuente, el que tiene respuesta para todo, el que nunca se queda sin palabras. Las películas lo glorificaron, los programas de entrenamiento lo replicaron, y los gerentes lo promovieron durante décadas como el modelo a seguir. Lo que nadie te cuenta es que ese arquetipo fue funcional en un contexto muy específico que ya no existe, el mercado de los años 70 y 80 donde el cliente tenía poca información y el vendedor tenía mucha. Hoy el cliente llega informado, con comparativos, habiendo investigado tu empresa, tu producto, tus competidores. Lo que no tiene es certeza sobre si su situación encaja con lo que ofreces, y esa certeza no la construyes hablando más, la construyes preguntando mejor. Hay algo más que el mito ignora completamente, la psicología básica de la persuasión. Las personas no cambian de posición cuando reciben argumentos, cambian cuando sienten que la otra persona los entiende de verdad. El vendedor que habla mucho activa el modo de resistencia del cliente. El vendedor que pregunta mucho activa el modo colaborativo, y esa diferencia en el estado mental del cliente lo produce exclusivamente la distribución del tiempo de habla en la conversación. En ventas consultivas se ha medido repetidamente que los vendedores que priorizan las preguntas sobre las explicaciones tienen tasas de cierre entre un 20 y un 35% más altas. No porque el producto sea diferente, sino porque el proceso de venta activa mecanismos psicológicos completamente distintos en el cliente. Y hay una ironía brutal que muy poca gente está dispuesta a admitir: los vendedores que más hablan son también los que más se quejan de que el mercado está difícil, de que los clientes no tienen dinero, de que nadie valora lo que ofrecen. Mientras tanto, los vendedores que aprendieron a hablar menos están cerrando en ese mismo mercado, con esos mismos clientes, a esos mismos precios, porque construyeron algo que no se puede imitar con un script, construyeron confianza real. Y antes de entrar en lo que hacen cuando no hablan, quiero que notes algo sobre el efecto que tiene en el cliente sentirse verdaderamente escuchado. No es solo que bajan las defensas, es que el cliente empieza a articular cosas que no había articulado ni con sí mismo, cosas sobre su problema, sus miedos, sus aspiraciones reales, que no salen en una conversación donde el vendedor domina el espacio. Y cuando un cliente articula esas cosas contigo, automáticamente te asocia con la solución, porque fuiste tú quien lo ayudó a llegar ahí. Capítulo 2. Lo que hacen los mejores vendedores cuando no están hablando. Cuando le dices a un vendedor que tiene que hablar menos, la primera reacción es pánico. ¿Y qué hago con el tiempo que sobra? Esa reacción revela el problema de fondo. La mayoría asocia hablar con demostrar valor, y callar con perder terreno. Es exactamente al revés. Cuando los mejores vendedores están callados, no están inactivos, están haciendo el trabajo más importante de toda la venta: escuchar con un propósito muy específico. Escuchar con propósito no es lo mismo que escuchar para responder. Escuchar para responder es lo que hace la mayoría. El cliente habla y mientras habla tú ya estás construyendo mentalmente el argumento que vas a usar cuando él termine. No estás escuchando lo que dice, estás esperando tu turno. Escuchar con propósito es diferente. Es escuchar para entender qué hay detrás de lo que el cliente dice, qué emoción hay en su voz cuando habla de ciertos temas,
¿Qué palabras repite? ¿Qué le genera tensión? ¿Qué está diciendo entre líneas que no verbaliza directamente? Lo que nadie te cuenta es que en cada conversación el cliente te da toda la información que necesitas para cerrar, solo que la mayoría no la recibe porque está demasiado ocupada hablando. Lo segundo que hacen es observar el momento en que la energía del cliente sube cuando habla de algo, el instante en que cruza los brazos cuando mencionas el precio, la tensión que aparece en su voz cuando habla de su competencia. Cada señal es información de altísimo valor que solo puedes capturar si tienes el espacio mental para observar, y ese espacio desaparece cuando tu cabeza está llena de argumentos por articular. Lo tercero, y lo más importante, es que procesan lo que escuchan para construir la siguiente pregunta, no el siguiente argumento. Porque el objetivo de escuchar en ventas no es acumular información para lanzarla de vuelta al cliente como un catálogo de beneficios, el objetivo es encontrar el hilo que jala y lleva la conversación más profundo, hacia el problema real, hacia la motivación real, hacia la decisión real. Capítulo 3. La regla del 40 al 60 y cómo implementarla. Los mejores vendedores hablan entre el 40 y el 45% del tiempo. Pero traducir ese número a la práctica requiere entender exactamente qué va en ese 40% y qué debería ocupar el 60% restante. Tu 40% tiene que hacer 3 cosas y solo 3. Establecer contexto al inicio, hacer preguntas de alta calidad a lo largo de la conversación y presentar tu solución de manera focalizada al final. Solo esas 3 cosas. Todo lo demás que normalmente metes en tus conversaciones es ruido que distrae y desgasta la atención del cliente. El establecimiento de contexto no debería durar más de 2 o 3 minutos. En los próximos minutos me gustaría entender mejor tu situación para poder mostrarte si lo que tenemos es relevante para ti o no. Esa frase hace algo muy poderoso. Le dice al cliente que no estás ahí para venderle a como de lugar, estás ahí para evaluar si hay un encaje real, y eso baja inmediatamente sus defensas. Las preguntas de alta calidad van de lo general a lo específico y de lo externo a lo interno. Primero el contexto del negocio, después el problema específico, después el impacto de ese problema en su vida u operación, finalmente qué resultado quiere, en sus propias palabras. Ese recorrido construye confianza de manera acumulativa porque cada vez que haces una pregunta claramente construida sobre lo que el cliente dijo antes, él siente que realmente lo escuchaste. La presentación focalizada al final no es un pitch estándar, es una respuesta directa y específica a lo que el cliente te dijo que necesita. Basándome en lo que me contaste sobre X, lo que nosotros hacemos en ese punto es Y, y el resultado que han tenido otros clientes en una situación similar es Z. Eso es todo. Problema, solución, resultado. Una presentación focalizada de 10 minutos que responde exactamente al problema tiene 10 veces más poder de cierre que una hora de catálogo de funcionalidades. Y fíjate en algo más sobre esta distribución. No es solo una estrategia de ventas, es una estrategia de posicionamiento. Cuando el cliente sale de una conversación contigo sintiéndose escuchado y entendido, no solo tiene más probabilidad de comprar, tiene más probabilidad de recordarte, referirte y defenderte ante otros, porque la decisión que tomó tiene una narrativa emocional detrás, y las narrativas emocionales son las que se repiten. Y hay algo que estos 3 elementos, escuchar con propósito, observar señales, construir la siguiente pregunta, tienen en común que muy pocos vendedores reconocen. Los 3 requieren que tu mente esté completamente libre de la presión por hablar, y esa libertad mental no se consigue con fuerza de voluntad en el momento, se consigue con preparación antes de la conversación. Cuando ya tienes claro el diagnóstico que buscas, las áreas que quieres explorar, y los problemas que sabes que son frecuentes en el tipo de cliente que vas a ver. Esa preparación es la que te permite llegar a la conversación con espacio mental para escuchar de verdad. Capítulo 4. Los 4 enemigos del silencio en ventas. Saber que hay que hablar menos es fácil. Hacerlo en una conversación real con un cliente es completamente diferente, porque hay 4 fuerzas psicológicas que te empujan constantemente a llenar el silencio con más palabras. Primer enemigo, el miedo al silencio incómodo. El silencio genera una tensión que el cerebro interpreta como señal de que algo salió mal, y la respuesta automática es hablar, llenar el vacío, añadir más información. Pero ese silencio que sientes tan incómodo el cliente no lo vive igual. Él está pensando, procesando, evaluando. Y cuando tú lo interrumpes con más palabras, lo sacas del estado mental donde estaba a punto de convencerse solo. Segundo enemigo,
La necesidad de demostrar conocimiento. Hay una tendencia muy humana de querer que el otro sepa cuánto sabes. Y en ventas eso se convierte en un monólogo interminable de datos, casos de éxito, estadísticas, que en teoría demuestra expertise pero en práctica abruma al cliente. Fíjate en este detalle. El conocimiento que demuestras hablando impresiona, pero el conocimiento que demuestras preguntando convence. Cuando haces una pregunta que toca exactamente el punto que nadie más le había preguntado, eso demuestra más experticia que 10 minutos de datos. Tercer enemigo, la ansiedad por el cierre. Cuando la conversación se acerca al momento de la decisión, la ansiedad sube, y con ella la verborrea. Pero esa ansiedad el cliente la percibe, y la interpreta como una señal de alarma. Si este vendedor está tan ansioso por cerrar, ¿qué me está ocultando? La calma en el momento del cierre le dice al cliente que sabes que tu solución tiene valor real, y que no necesitas presionarlo para que lo descubra. Cuarto enemigo, el hábito no examinado. Llevas años vendiendo de cierta manera y los hábitos profundamente arraigados no se cambian con información, se cambian con práctica deliberada y con la incomodidad consciente de hacer las cosas diferente hasta que el nuevo patrón reemplaza al antiguo. La única manera de vencer ese hábito es creando un protocolo concreto que seguir en cada conversación, un mapa que hayas practicado suficientes veces para que en el momento real lo sigas sin esfuerzo consciente. Capítulo 5. El protocolo de conversación del vendedor que habla menos. La comprensión intelectual de un concepto no cambia comportamientos, los sistemas y los protocolos sí. El protocolo tiene 4 fases con una regla muy específica sobre cuándo hablar y cuándo callar en cada una. Fase 1. Apertura intencional. Duración máxima 2 minutos. Solo contexto y dirección. El objetivo de esta conversación es entender tu situación actual. Si lo que hacemos puede ser relevante para ti te lo voy a mostrar con claridad, y si no encaja también te lo voy a decir. Nada de producto, nada de empresa, nada de beneficios. Fase 2. Diagnóstico profundo. Entre el 50 y el 60% de la conversación total. El cliente habla, tú preguntas y escuchas. Regla de oro en esta fase, después de cada respuesta del cliente, espera 3 segundos antes de hablar. 3 segundos que en la mayoría de los casos producen algo extraordinario. El cliente agrega información que no había dado, información que es con frecuencia la más importante de toda la conversación, porque es la que sale cuando el cliente siente que tiene espacio real para hablar sin ser interrumpido. Fase 3. Presentación focalizada. Entre el 15 y el 20% del tiempo total. Solo los elementos de tu solución que conectan directamente con los problemas que el cliente describió. Formato estricto, problema que mencionaste, solución que tenemos, resultado que produce. Nada más. Cuanto más corta sea esta presentación y más directamente conecte con las palabras del cliente, más poderosa es. Fase 4. Cierre con diagnóstico. No un script de cierre, una pregunta diagnóstica. ¿Qué necesitarías tener completamente claro para sentirte listo para avanzar? Esa pregunta abre la conversación sobre las barreras reales que quedan, y te permite trabajarlas una por una en lugar de asumir que el cliente está listo o que definitivamente no lo está. Lo que nadie te cuenta es que este protocolo no solo mejora tu tasa de cierre, cambia completamente cómo se siente el trabajo de vender, porque dejas de ser el que empuja y empiezas a ser el que guía. Y hay un beneficio adicional que nadie menciona: hablar menos protege tu energía. Las conversaciones donde el cliente habla y tú guías son energizantes porque aprendes algo en cada una. Las conversaciones donde monologas son agotadoras, y ese agotamiento afecta la calidad de tus últimas reuniones del día, que suelen ser con los prospectos más importantes. Quiero que salgas de aquí con una imagen muy clara. El mejor vendedor del mundo no es el que tiene la respuesta para todo, es el que hace la pregunta que nadie más hizo, el que crea el silencio en el momento correcto, el que entiende que su trabajo no es convencer sino diagnosticar, y que el cliente que se convence solo es el cliente que más tarde va a referirte a 3 personas más. Hablar menos no es una técnica pasiva, es una estrategia activa y deliberada que requiere más preparación, más disciplina, y más confianza en tu proceso que cualquier pitch elaborado que hayas memorizado. Los vendedores con resultados erráticos no tienen un problema de producto ni de mercado, tienen un problema de proceso. Hacen cosas diferentes en cada conversación y no entienden por qué los resultados son impredecibles. Empieza con una sola conversación,
La próxima que tengas, con el único objetivo de hablar menos del 45% del tiempo. No trates de aplicar todo de golpe, solo ese número, 45%, y observa lo que el cliente te dice cuando le das espacio real para hablar. Lo que escuchas va a sorprenderte, y esa sorpresa es la señal de que el cambio está ocurriendo. Si este video te dio algo concreto, compártelo con alguien que lo necesite. Los mejores equipos de ventas se construyen cuando las personas dentro de ellos comparten lo que aprenden, no cuando se guardan las ventajas para competir entre sí. Nos vemos en el siguiente video.